Yo te quiero presentar, María. En principio quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues nada, si quieres vamos a empezar y nos vas comentando un poquito acerca de qué es lo que nos quieres mostrar de HubSpot, cuáles son esas ventajas competitivas que tenemos con HubSpot. Muy bien, pues vamos allá. Mi nombre es María Domine. Gracias por invitarme y bienvenidos también a nuestro partnership. Y entonces, lo que tengo preparado para hoy es daros un pequeño overview de la herramienta, un pequeño repaso rápido de la herramienta, especialmente hablando de automatización y inteligencia artificial. Para poneros en contexto, ¿vale? Y porque simplemente me gusta poner como un tema para que podamos guiarlo. Poneros en que yo soy una empresa de reformas. Estoy haciendo una reforma en este momento, igual es por eso que se me ocurre. Pero bueno, entonces, os decía que está todo conectado. ¿Vale? Fíjate que yo aquí aterrizo y me preguntas, María, ¿dónde está el CRM? Bueno, es que el CRM está repartido por todas las herramientas, pero dentro del CRM puedes encontrar todas estas cosas, pero en el mismo sitio tengo marketing, content, comercio y todo junto. Imagínate lo fácil que es tener esa visión holística de lo que está pasando en nuestra empresa, ¿no? Y de hecho, ahora también veréis que hay un pequeño monigote que nos acompaña a todos, que es tener inteligencia artificial integrada, ¿no? Entonces, cada vez que veáis este monigote o una pequeña estrella, que seguro que la vemos en otras herramientas, nos ayudará a tener esa asistencia virtual. Para que veáis el monigote lo que hace, ¿vale? Si voy a cualquier récord, entonces aquí, por ejemplo, tengo una oportunidad abierta. Y le digo, dime más sobre este renewal, porque, jolín, ¿me resumes qué ha pasado con este deal? Y directamente me saca toda esa información, porque fíjate, si tuviera que buscar toda esta información dentro de todas las actividades, ay, perdón, que le he dado los templates, sería realmente, bueno, inasumible, porque todas las conversaciones que ha habido, todas las tareas que pueda haber, todos los emails que se han lanzado. Y entonces, gracias a la AI, puedo recuperar toda esa información. Está pensando, y creo que eso es un problema más de mi conexión de Internet de hoy, ¿vale? Y mientras piensa, os voy a enseñar otras cositas. De hecho, lo voy a abrir en otra pantalla. Porque otra de las cositas que me preguntáis mucho es el tema de la automatización. Y aquí tenemos dos cositas, secuencias y workflows. Depende de qué departamento seas, te interesarán un tipo de automatizaciones y otros. ¿Qué hacen los workflows? Los workflows son automatizaciones que lo que hacen es llevar un lead, un contacto ha llegado a mi web, ha dejado su email. ¿Qué pasa luego? Pues eso es lo que se encarga ese tipo de nurturing, ¿no? De cómo arrastramos el contacto a la venta. Igual le envío, ponemos un ejemplo de reformas. Me ha preguntado, no sé, se ha descargado algo, se ha descargado cómo hacer tu reforma en 10 pasos. Y tengo una guía sobre eso. Vale, se ha descargado eso. Entonces, igual, oye, está un poco maduro. Igual le quiero enviar un email dentro de 3 días, ¿vale? Diciéndole o enseñándole los casos de éxito. Dentro de 5 días, yo me creo una tarea que igual es revisarlo. Pero prefiero... Igual tengo demasiados contactos y en lugar de revisar contacto uno a uno, prefiero que lo lleve como es de Valencia, que lo lleve mi compañero. Y se lo puedo enviar a mi compañero Ryan, que este no es de Valencia, pero bueno, os lo imagináis, para que le haga ese follow-up, ¿vale? Entonces, piensa que las automatizaciones de marketing nos ayudan. Una, a nutrir esos leads. 2, a organizar toda mi base de datos. Imagínate, me entran leads de Valencia, de Castellón, tal cual, pero igual no. Igual necesito organizarlos y llevarlos por corresponsal, pero también para hacer comunicaciones internas. Por ejemplo, ahora que yo tengo un lead interesante, imagínate que en el formulario ha puesto, estáis imaginando mucho hoy, pero imagina que en el formulario ha puesto que su casa es de 500 metros cuadrados. Voy a ponerle la misma importancia a ese lead que a alguien que me ha dicho que quiere reformar su baño. Potencialmente no. Y gracias a las automatizaciones podemos gestionar el lead según lo que nos vayan diciendo. Eso es algo de las que las automatizaciones nos ayudan. Luego, fuera de marketing tenemos
otras automatizaciones, que son las de ventas. Las de ventas simplemente están pensadas para hacer que el comercial pueda llegar a más contactos en menos tiempo. Imaginaros que, jolín, que si tuviera yo que seguir, he hablado con alguien, le he llamado, oye, sí, me interesa muchísimo, mándame presupuesto, yo le mando presupuesto. Tengo dos opciones. O acordarme de que hace 2 días le mandé el presupuesto e intentar hacerle un follow-up y luego así sucesivamente hasta que me conteste, y dependo de que yo me acuerde, o directamente mandarle una secuencia, que podría ser una secuencia que le pregunto, oye, ¿pudiste ver mi propuesta? Dentro de 2 días, oye, ¿pudiste ver mi propuesta? Y si no, pues igual, si no me contesta ninguno de los emails, yo me pongo una llamada rápida para que le pueda hacer follow-up. ¿Vale? Wow, o sea, podemos hacer segmentos en base a los datos que tenemos para de esta manera poder ir en base a lo que para nosotros es más potencial enviar un tipo de campaña u otra, ¿no? Claro, y de hecho esto, lo que dices de hacer segmentos, súper interesante, porque imagínate, yo tengo mi lista de contactos y dentro de esta lista de contactos quieres enviarle este webinar. Joelín, pues como comercial es un poco de rollo, uno a uno, escribirles un email. Bueno, pues directamente yo puedo coger un filtro de tienen cierta integración o han visitado páginas relacionadas con HubSpot, ¿vale? Entonces pongo page visit y last page viewed o recent page, bueno, o mira, una Esta información, este filtro, que ha visitado. Perdón, ¿Cómo? ¿esta información de dónde la sacas? Esta información la puedes sacar de tu integración con la web. Tú puedes integrar HubSpot con tu web. Imagínate que tú tienes un formulario, o en Millennial Consult, si lo tenéis, bueno, una página de aterrizaje que habla sobre HubSpot. Pues yo puedo filtrar directamente aquí gente que haya visitado mi página de HubSpot y directamente, oye, pues le llevo una secuencia que le lleva a mi webinar. Y esto lo puedes hacer a título de comercial. Es decir, mira, María tiene estos leads y que se los gestione ella, o lo puedes hacer a título de marketing. Piensa un poquito de quién está hablando, la empresa o el comercial. Y ahí dependerá de si estamos utilizando secuencias o marketing. Pero esto es súper interesante, lo de la integración con la web y poder sacar toda esta información, que al final estamos aquí viendo 2 fuentes, porque estamos viendo la fuente de la web como tal, in situ, y luego si tienes algún formulario y todo esto integrado con una sola, con esta gestión de marketing, esta gestión de contenido, la verdad es que es bastante interesante y sobre todo porque esta información la tenemos dentro de lo que serían los atributos del lead en este caso, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo aquí estoy viendo un portal de demo que nosotros tenemos, ¿vale? Pero aquí, si tú lo vieras, y de hecho esto es algo que directamente, esto se puede ver con un demo de cliente a cliente, se puede ver. Pero, por ejemplo, puedes ver, aquí podrías ver todo lo que ha visitado, todo lo que ha dejado de hacer o no hacer dentro de nuestra web. Y imagínate el potencial que tiene esto, porque directamente desde aquí puedo llamar a mi comercial, perdona, a Ani Romero y preguntarle, oye, tal, he visto que te has descargado tal ebook, ¿te interesa que hablemos? Eso sí que nos da muchísimo poder y de hecho es algo que también utilizamos nosotros en HubSpot, el poder recorrer el camino que ha hecho cierto lead, porque así cuando llamamos y hacemos ese tipo de prospecting no va sobre vacío, va sobre algo que le puede interesar. Tiene la información para poder hablar con valor, o sea, yo ya sé que tú lo has visto, yo ya sé que estás interesado, entonces aquí hay algo de cotilleo. Sí, efectivamente. Y de hecho, mira, esto no, por alguna razón, no ha querido contestarle, pero voy a escribirle otra cosa para que veáis que en realidad funciona. Esta es la inteligencia lo que estamos viendo ahora, ¿no? Este chat. Sí. Sí, y antes me ha dejado un poco mal y espero que no me lo vuelva a hacer, pero no sé si es mi conexión o qué pasa, pero vamos, yo probablemente porque a veces lo utilizo de diario. Pero bueno, entendemos que aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la inteligencia artificial en base al contacto en el que estamos para hacerle una pregunta para que nos resuma un poco la información de este contacto y no tener que ir pues a leer todos los atributos, ¿no? Sino que ya tenemos pues esta inteligencia artificial que no sé cómo se llama en HubSpot, en Soho se llama CIA, y bueno, vamos leyendo un poco lo que nos dicen, ¿no?
Efectivamente, y de hecho, incluso a veces, o sea, tú le puedes preguntar sobre la empresa y te dice la empresa, te puede buscar tanto dentro de tu propio CRM como recursos externos. Maravilla. Pues esto está ¿Vale? fenomenal. Entonces, hemos hablado, por recapitular un poco, de los workflows, de esta segmentación que podemos hacer de todos los clientes. Hemos hablado también que incluso con la integración de la web y HubSpot podemos hacer ese tipo de segmentos para enviar una información u otra que evidentemente es tal cual como yo digo en todos los webinars y en todos los vídeos que tenemos. Todo va a depender de la estrategia de comunicación que tenga la empresa, pero por supuesto hay que recoger los datos de alguna forma. Y con esta integración de HubSpot se hace muy fácil pues recoger la información sobre todo que tenemos albergada dentro de nuestra web. Entonces yo creo que es bastante interesante todo lo que nos estás contando hoy. Una de las cosas más importantes de HubSpot es que como es comprar a fútbol. O sea, me refiero, lo que ves ahora la herramienta es que normalmente, o sea, seguimos creciendo. Y siempre hay cosas en beta y siempre estamos sacando cosas nuevas. Entonces, esto a mí me vuelve loca, porque muchas de las veces cuando hablo con los departamentos de marketing es que no tienen tiempo para hacer contenidos, ¿vale? Suena un poco teletienda, pero es así. Es lo más complicado, ¿eh? Vale, entonces pon, por ejemplo, que tú quieres, ahora no tienes tiempo, pero quieres hacer una campaña, yo quiero hacer una campaña de renovación de baños. ¿Vale? Pues yo le doy el contenido a HubSpot y voy a poner que sobre un texto. Lo voy a coger sobre una empresa competencia de mis reformas de baños, porque no tengo este tipo de información ahora. Okay. Reforma de baño, blog. Lo estoy haciendo según hablo con vosotros. ¿Sí? Y voy a coger un texto. Mira, 8 tips para reformar mi baño pequeño. Lo estoy viendo en otra pantalla, por eso no lo veis. Pero bueno, voy a coger esto, lo voy a copiar. No lo he leído, no sé de qué va, la verdad. Pero entonces, a partir de aquí, yo le puedo decir a HubSpot, vale, coge esta información y por favor, hazme 2 blog posts, una landing page y 2 emails. Bueno. Entonces, fíjate, el email ya tengo alguno preparado. Perdón, no he elegido la template, ¿vale? Podría haber elegido la template, no quería entretenerme muchísimo en elegir una template, ¿vale? Pero ya, por ejemplo, tengo el email, lo he cogido tal cual de la información que bueno, lo ha hecho un remix, ha visto de qué era la temática y me lo ha creado, ¿vale? Y de hecho, tú en muchas partes de la herramienta, si estás hablando de emails, si estás hablando de websites o cualquier cosa, veréis esta pequeña estrellita, que por ejemplo, esto es un rollo. ¿Quién se va a leer esto? Pues puedes, por ejemplo, decidir que te lo acorte, ¿vale? Para que lo puedas tener más acortado. A mí me sale en inglés porque ahora estoy en la herramienta en inglés, pero ese tipo de información también, ese tipo de funcionalidades también las tienes desde HubSpot. De directamente coger ahí, oye, esto me queda muy formal, lo voy a poner más amistoso porque es más mi tono de compañía y también lo puedes hacer, ¿vale? Y fíjate, aquí ya están mis diferentes contenidos. Ya tengo mis emails, mis blog posts, 2 blog posts diferentes, pero es que podrías estar refriendo contenido todo el que quisieras. Sobre todo porque es muy importante, voy a hacer una imagen, por ejemplo, landscape, pop art, porque a veces nos cuesta empezar esa estrategia de contenidos porque no tenemos el tiempo o porque no tenemos los recursos. Y esto me parece la pera. Y simplemente, ¿sabes qué pasa? Me encanta enseñarlo porque es como una pequeña muestra hacia dónde vamos y de todo lo que está creciendo la herramienta. ¡Ay! Ha sido muchísima información, pero claro, bueno. Y es maravilloso porque al final te ayuda a optimizar tu tiempo. Tú tienes que tener siempre lo que decimos en Millennials, muy claro tu estrategia de comunicación, así como tu estrategia de negocio, porque al final lo más fácil es dar los clics, pero tiene que tener sentido y lógica y tener un objetivo específico en lo que tú quieres marcar. Entonces, esto que me has mostrado hoy me encanta y estoy segura, María, que te voy a tener torturada para más webinars de estos. Ay, bueno, es que esto es genial. ¿Y sabes lo mejor de HubSpot?
que muchas veces cuando pensáis que tenéis que cuando alguien piensa HubSpot, sí, HubSpot, no piensa que tiene que dejar atrás las herramientas que tenía antes. Y no. No, o sea, no, no, HubSpot más bien, claro. juega muy bien. La integración. Juega muy bien con los compañeros. Grandes Claro. integraciones. O sea, tengo una compañera mía siempre decía, ¿se integra con una tostadora? ¿Con una tostadora? No. Pero lo bueno es que es muy integrable. Nuestras APIs son abiertas y siempre se puede hacer esa puzzle con las herramientas que vosotros necesitéis. Me encanta Typeform y Javasm de Typeform. Bueno, pues no hay problema, te lo integramos. Entonces, eso es todo por que tenía preparado para vosotros.